Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Mi nombre es Carolina Ávila y a continuación un avance de lo que veremos en nuestro encuentro de hoy. Por tercer año consecutivo, la educación será el sector con mayor inversión social en el Presupuesto General de la Nación 2026. Vicepresidentes y voceros de Seguridad Social de las filiales sostuvieron un encuentro nacional donde se realizó una radiografía del modelo de salud, el pago de prestaciones y la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Socializamos cómo los contratos sindicales se han convertido en una figura altamente lesiva que desdibuja los derechos de asociación, negociación y huelga. El presupuesto general de la Nación aprobado para el año 2026 asciende a 546 billones de pesos tras un ajuste de 10 billones realizado durante los debates en el Congreso de la República. De este monto, 88 billones serán destinados al sector educativo. Esta cifra se consolida como el segundo rubro con mayor asignación de recursos después del servicio de la deuda pública. Es de recordar que durante las tres últimas vigencias, 2024, 2025 y 2026, la educación ha mantenido el liderazgo en inversión social, reflejando la apuesta del Gobierno Nacional por fortalecer los derechos fundamentales a la educación y la salud, pilares para reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida en el país. Es importante también señalar que si traemos a precios de hoy el presupuesto que aprobó el último año de Duque, pues hay un crecimiento significativo. El último año de Duque estamos hablando de un presupuesto a precios de hoy de 60 billones de pesos, es decir, un crecimiento real de cerca de 43% del presupuesto a educación. Uno de los principales impulsores de este crecimiento ha sido el Sistema General de Participaciones, que para el año 2026 alcanzará los 49,62 billones, es decir, 16 billones más que en el 2022, convirtiéndose en la principal fuente de financiación de la educación pública en el país. De acuerdo con la distribución presupuestal, los recursos del sector educativo se destinan así: prestación del servicio educativo, 47,2 billones. Transferencias al FOMAC y otras transferencias, 3,8 billones que incluyen recursos para institutos técnicos y tecnológicos. Pago del préstamo con el FOMPET, 254.000 millones. Funcionamiento de universidades públicas, 8,482 billones. Programa de alimentación escolar PAE, 3 billones, uno de los rubros con mayor crecimiento en los últimos años por su avance hacia la universalización. Inversión del Ministerio de Educación Nacional, 3,5 billones destinados a fortalecer la infraestructura, la gratuidad y la calidad educativa en todos los niveles. Por un lado, obviamente después de la pandemia, la recuperación de la actividad económica tuvo un impacto sobre los ingresos corrientes de la nación, lo cual hizo que la fórmula que actualmente tenemos, que es el promedio de los 4 años, mejorara, y a eso se le suma la aprobación de la reforma tributaria en 2022, que tuvo un impacto también importante en el crecimiento de los ingresos corrientes de la nación. En el caso del presupuesto de inversión, que asciende a 6,5 billones, los recursos se enfocan en las siguientes prioridades: 1 billón para la política de gratuidad en la educación superior, 608.000 millones para el plan de infraestructura en educación preescolar, básica y media, 1,2 billones para proyectos de trayectorias educativas y fortalecimiento de la educación preescolar, 500.000 millones para el mejoramiento de la infraestructura de educación superior y 177.000 millones correspondientes a la estampilla Pro Universidad Nacional. Por ello, FECODE considera fundamental avanzar en la materialización de la Ley Orgánica de Competencias, que permitiría garantizar un incremento sostenido del SGP, pasando del 29% actual de los ingresos corrientes de la nación al 39,5% proyectado para el 2038. El Encuentro Nacional de Vicepresidentes, Secretarios de Seguridad Social y representantes de prestaciones de FECODE y los sindicatos filiales, que tuvo lugar esta semana en Santa Marta, analizó la problemática en salud y la sostenibilidad del FOMAC, proyectando acciones que representen mejoras en la materialización de este modelo.
El evento, que sesionó los días 5 y 6 de noviembre, resaltó por ser el primer encuentro de vicepresidentes de FECODE y los sindicatos, junto a los secretarios de Seguridad Social o responsables de las vocerías en salud. Además, contó con la asistencia de varios veedores y directivos de las filiales, con EDUMAC como sindicato anfitrión. En general, durante el encuentro se hizo seguimiento al día de hoy de la realidad del modelo, a los procesos de reconocimiento y al pago de las prestaciones sociales y a la integridad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros tenemos una situación en el Valle delicada, puesto que los maestros que tienen el derecho de solicitar sus pensiones, sus cesantías parciales, cesantías definitivas, reliquidaciones que están demorando hasta 2 y 3 años. Acá nos dicen que todo está al día y es mentira. Vamos a la Secretaría de Educación Departamental, a los entes territoriales y nos dicen que están devueltas al FOMA para validación. Y en validación se mantienen 2, 3, 4 veces allí y no se mueve el proceso. Realmente el Huila es radiografía de la problemática nacional que hemos analizado en este evento. Las mayores dificultades realmente radican en el pago de reembolsos, en el pago de los viáticos, en el tema de medicamentos y en el cumplimiento de citas especializadas. Por su parte, en sus diferentes intervenciones, la fiduprevisora demostró con cifras y claridad en los manejos que hay más certeza de gestión y que finalmente avanza la estabilización del modelo de salud del magisterio. Importante que esté el doctor Aldo Cadena con su equipo de trabajo, y esto nos permite que con fiduprevisora resolver todas las situaciones, todas las dudas que tenemos con respecto a estos ajustes que se le hicieron al modelo de salud, que arrancó con la contratación este 1 de noviembre con la red primaria. Nosotros creemos en el modelo de salud, lo defendemos y lo seguiremos defendiendo, a pesar de que tenemos 2 dificultades que en este escenario, pues Fiduprevisora y FOMA nos han traído muy buenas noticias para llevar al magisterio araucano, y tiene que ver con esos 2 puntos, que es el tema de pago de viáticos y reembolsos. Ya se contrata al operador para resolver ese tema, y también le damos una buena noticia sobre la nueva contratación de droguerías anexas que entrarían a ayudar a resolver el tema de entrega de medicamentos. Si bien el encuentro evidenció que hay avances significativos, los casos descritos por algunas de las filiales son inaceptables, como pacientes que siguen a la espera que les devuelvan más de 5 millones de pesos gastados en viáticos por trámites de salud, la negación de servicios a familiares de docentes con discapacidad o maestros pensionados muy mayores que no reciben atención médica, lo que da cuenta de la exigencia de FECODE y los docentes de soluciones concretas a tantas fallas. Frente a esto, el evento, que estuvo liderado por Georgina Arroyo Gutiérrez, Secretaria de Seguridad Social, docentes territoriales y pensionados, y Cristian Rey Camacho, primer vicepresidente, proyectó a su cierre acciones concretas y la firma de un acta con compromisos definidos, donde la defensa del FOMAC y del Acuerdo 003 de 2024 son puntos cruciales. El próximo 12, 13 y 14 de noviembre tendrá lugar en el Hotel Tequendama de Bogotá el tercer Congreso Pedagógico Nacional, que reunirá a cientos de maestras, maestros e investigadores de todo el país para reflexionar sobre los grandes retos de la educación pública en Colombia. Precisamente para hablar un poco de lo que será este encuentro, hoy nos acompaña Giovanni Rojas, asesor del CEID de FECODE. Profesor Giovanni, buenos días. Cuéntenos por qué este Congreso Pedagógico será un espacio clave para el magisterio y cuál es su importancia en el actual contexto educativo del país. Buenos días, Carolina. Buenos días al magisterio colombiano. Este tercer Congreso Pedagógico Nacional es muy importante porque es un proceso de abajo hacia arriba. Es un proceso de reflexión donde vamos a mirar los principales desafíos y horizontes de la educación colombiana, trabajados a partir de 9 categorías, en los cuales los maestros de todos los territorios han enviado sus experiencias pedagógicas alternativas, sus ponencias para ser discutidas en este espacio. Es un espacio político-pedagógico y es muy importante porque pretende avivar el movimiento pedagógico, defender la educación pública como un derecho fundamental, trabajar el tema de las experiencias pedagógicas alternativas, las ponencias sobre los diferentes temas que ha planteado este Congreso. En general es un Congreso desde la voz de los territorios, de la voz de los maestros, con nuestra fortaleza que es la pedagogía. Profesor Giovanni, ¿puede adelantarnos algo de la agenda que se desarrollará durante los 3 días del evento?
Sí, atendiendo un poco la coherencia que llevamos desde lo municipal, departamental, las asambleas institucionales, este Congreso está abordado desde diferentes aspectos. Uno, unos paneles centrales hacia la escuela pública alternativa y democrática, otro que tiene que ver con los medios de comunicación y las tecnologías de la información, específicamente la inteligencia artificial, y además de ello también el movimiento pedagógico, muy importante porque es el enlace de todas estas categorías. Entonces tenemos invitados de la Internacional de la Educación, de Codesarrollo, compañeros a nivel nacional, los compañeros del CEID y fundamentalmente los maestros de base que tienen la voz en este Congreso Pedagógico. Finalmente, ¿cuáles son los principales objetivos que se buscan alcanzar con esta nueva edición del Congreso y cómo se articulan con las políticas educativas y las luchas del gremio docente? Bueno, después de más de 30 años sin realizar un congreso pedagógico, este es un momento de encuentro, un espacio para vivir la pedagogía, para encontrarnos como maestros que tenemos la voz de los territorios, la voz desde cada escuela, la voz de los maestros y sacar adelante el movimiento pedagógico, que no es solo un ejemplo del movimiento pedagógico colombiano, sino latinoamericano. Entonces, este espacio es un espacio para eso, para el encuentro de esas múltiples voces y para avivar el movimiento pedagógico, defender la educación pública y conectar todas esas luchas gremiales que ha vivido FECODE durante años a nivel general, a nivel nacional y a nivel territorial. Profesor Giovanni Rojas, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana en Encuentro. Muchas gracias, Carolina, nuevamente al Magisterio Colombiano. Nos encontramos del 12 al 14 de noviembre en la ciudad de Bogotá para discutir, para reflexionar, para analizar la educación colombiana y la situación de los maestros, de nuestra profesión docente y nuestra formación. Muchas gracias y nuevamente invitados todos al Congreso Pedagógico Nacional. En la ciudad de Santa Marta nos reunimos los secretarios de Seguridad, de Salud y los vicepresidentes de las diferentes filiales del país. A esta reunión convocamos a los diversos directores de la Fiduprevisora encargados de la contratación del primer nivel, encargados de los pagos a las diferentes IPS. También trajimos a la persona encargada de prestaciones sociales del magisterio, con el fin de que el maestro escuchara de primera mano lo que se está haciendo conjuntamente con el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Como voceros de FECODE, ante el FOMAT, exigimos, junto a todos los compañeros que asistieron a la reunión, la defensa de la Ley 91 al 89. No está en negociación. Advertimos, no existe en este momento una norma conducente a tumbarnos la Ley 91. Sin embargo, sí nos declaramos en estado de alerta ante cualquier rumor que se presente sobre la Ley 91 del 89. Acá, el jefe de Prestaciones Sociales del Magisterio nos dio una información muy importante, que en lo posible, antes de finalizar el año, se va a cancelar, como es normal, la pensión del mes de noviembre y se va a pagar también la prima correspondiente. Esto con el fin de darle un parte de tranquilidad al maestro pensionado, que los recursos del FOMAT se respetan y que la Fiduprevisora, a pesar de que es la que administra los recursos, tiene proyectado el pago sin ninguna novedad. Esto es importante por aquello del traslado presupuestal que se hizo de pensiones para el tema de salud, que fue aprobado por el gobierno nacional, no por FECODE. Sin embargo, seguimos pendientes porque nuestra responsabilidad es el magisterio colombiano. Tercer Congreso Pedagógico Nacional. Hacia la escuela pública, alternativa y democrática. 12, 13 y 14 de noviembre de 2025. Bogotá, Colombia. La Federación reclama que la construcción participativa del cuarto Plan Nacional Decenal de Educación 2026-2035 cuente con una real disposición al diálogo y al cumplimiento de las propuestas planteadas, insistiendo en que los maestros deben ser parte activa de su formulación e implementación.
Tras una serie de encuentros regionales y territoriales organizados por el Ministerio de Educación Nacional con participación de docentes, estudiantes, directivos y organizaciones de la sociedad civil, FECODE subraya que la fase actual es la de construcción participativa y diálogo amplio, pero alerta que ya se abre una brecha entre buenas intenciones y compromisos concretos. Para la Federación, el plan no debe quedar como un ejercicio técnico de formulación, sino que debe garantizar reconocimiento real del rol del magisterio como actor decisivo en la transformación educativa. Empleo de esa participación para incidir en ejes como la dignificación docente, la formación continua, la infraestructura, la educación inclusiva, socioemocional y de paz, y un cronograma claro de implementación que vincule los aportes territoriales recogidos como los de las regiones indígenas, ruralidad, preescolar, educación superior, con los recursos y responsabilidades específicas. Aunque el gobierno hace énfasis en la gratuidad de la educación superior y en abrir espacios de participación, FECODE advierte que este plan debe ir más allá, no solo diagnosticar, sino comprometer políticas concretas en su financiación. La fase en la que estamos exige escucha profunda, sistematización de las voces regionales, incluidos maestros rurales y étnicos, y el tránsito hacia la fase de formulación estratégica en la cual las prioridades se conviertan en metas, líneas de acción y presupuestos definidos. Sin ese tránsito, el plan corre el riesgo de convertirse en letra muerta. FECODE insiste en que, si bien es cierto que el gobierno le está dando voz a múltiples sectores y actores de la educación pública, se necesita afinar detalles en la ejecución y en líneas de acción. Mientras el país esperaba avances en el proyecto de reforma a la salud, el Congreso decidió aplazar el debate y el Consejo de Estado suspendió el decreto 0858 que fortalecía la salud preventiva. ¿Qué significan estas decisiones para la salud de los colombianos? Hablamos con el médico y experto en salud pública, Mario Hernández. El aplazamiento del debate no solo retrasa una reforma estructural, sino que mantiene un sistema que privilegia la intermediación financiera por encima de la atención integral y preventiva. Es terrible lo que está pasando porque efectivamente aquí hay una crisis que viene estructurándose desde hace muchos años, desde el comienzo mismo de operación de la Ley 100, y la única forma de resolverla es con una reforma estructural. Ahora hay una gran oposición a eso, como si las EPS fueran la única forma de resolver los sistemas de salud en el mundo, y no es así. Se requiere una reforma estructural y lo que ha pasado es una serie de obstáculos impuestos por sectores que siempre se han venido beneficiando de la forma como está organizado el sistema por encima de la gente. Es decir, esto ha sido sobre el dolor y la discapacidad, el maltrato y la muerte evitable de mucha gente. Así que se requiere esa reforma y lo que están haciendo es obstáculos deliberados para que no ocurra. Con la suspensión del decreto 0858 se frenan programas clave de promoción y prevención en comunidades rurales y escolares, donde más se necesita una presencia activa del Estado en salud. Tenemos aquí es que el sistema mismo de aseguramiento se opone a una verdadera atención primaria porque siempre está pensando el asegurador que no es realmente asegurador sino intermediario en la administración de los recursos públicos, está pensando en gastarse al mínimo la UPC, la unidad de pago por capitación que recibe, y esto entonces pues obviamente implica tratar de evitar el gasto. Ese es el punto central. Pero curiosamente no lo hace a través de medidas preventivas, promocionales, de gestión de la salud, sino de barreras de acceso, de unos temas tarifarios con el prestador, o sino de la integración vertical entre prestadores y supuestos aseguradores, de manera que los recursos fluyen fundamentalmente en la atención del enfermo cuando ya se enferma. Y se abandonó por completo la prevención, la promoción de la salud y mucho más la perspectiva territorial, porque al asegurador lo que le importa es un siniestro, es decir, quién me va a cobrar por un accidente o por una enfermedad. Ese es el siniestro del asegurador. Bueno, pues eso descuidó completamente el área rural. Para el experto en salud pública y médico de la Universidad Nacional de Colombia, la salud debe entenderse como un derecho colectivo y no como un negocio.
Por eso insisten que la ciudadanía y el magisterio deben mantener la presión social para que la reforma a la salud avance con enfoque preventivo y comunitario. Es importante mencionar que la Central Unitaria de Trabajadores y FECODE también apoyan las reformas sociales que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro y que por fin podrían saldar la deuda histórica que se tiene con las comunidades especialmente más alejadas, las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas. El contrato sindical contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo como una modalidad de contratación colectiva se ha convertido en una figura que precariza las condiciones laborales y debilita las organizaciones de los trabajadores. Por ello, hoy les contamos cómo funcionan y por qué son considerados una amenaza a la libertad sindical. Esta figura, que ha crecido desproporcionalmente, permite que los sindicatos actúen como empleadores, suministrando personal a las empresas para obras específicas, labores temporales o picos de producción, es decir, son intermediarios en la contratación laboral. Aunque en su origen buscaba fortalecer la participación de los trabajadores en la gestión de las organizaciones, en la práctica ha derivado en graves problemas de precarización laboral. El primer impacto negativo del contrato sindical es que desnaturaliza el papel del sindicato, particularmente por la proliferación de sindicatos patronales. En ese orden de ideas, el primer perjuicio es precisamente vulnerabilidad del trabajador ante la defensa de sus derechos humanos y laborales, porque su empleador termina siendo el sindicato, que está llamado a defender esos derechos. Lo segundo es que el contrato sindical puede servir, y de hecho en muchas situaciones sirve, para ocultar procesos de tercerización e intermediación laboral y legal. Entonces, lo que se hizo con la eliminación de las cooperativas de trabajo asociado, que servían como tercerizadoras, intermediadoras ilegales, se hace ahora mediante el contrato sindical. El problema es aún más grave en el sector de la salud. De los aproximadamente 4.290 contratos sindicales existentes en el país, el 90% corresponde a este sector. Médicos, enfermeras y personal sanitario trabajan bajo esta modalidad con extensas jornadas, menos ingresos que sus compañeros vinculados directamente y con pocas posibilidades de defensa sindical. Otro efecto nocivo es que el contrato sindical limita la libertad de asociación, pues el trabajador no puede afiliarse a otro sindicato que lo defienda de su empleador, en este caso, la misma organización sindical. En cuanto al trámite de la reforma laboral impulsada por el gobierno Petro, la figura del contrato sindical fue uno de los puntos más controversiales. En el segundo intento, 21 artículos fueron eliminados del texto de la reforma laboral, y esos 21 artículos tenían que ver con el derecho laboral colectivo, es decir, todo el derecho a la libertad sindical, libertad de asociación, la eliminación del contrato sindical. Entonces, en el texto final de lo que hoy es la ley laboral, no se encuentra contemplada la eliminación del contrato sindical, ni siquiera su regulación. Entonces, esa deuda queda pendiente con el país. Para las organizaciones sindicales, ninguna figura que convierta a los sindicatos en empleadores puede considerarse positiva, pues los distrae de su misión esencial, la defensa de los derechos laborales. Mientras esta modalidad exista, miles de trabajadores seguirán expuestos a la precarización y al debilitamiento de la acción sindical en Colombia. Un cordial y fraterno saludo al magisterio colombiano, a la comunidad educativa y a las diferentes organizaciones sociales y populares del país. Desarrollamos los pasados 5 y 6 de noviembre el Encuentro Nacional de Vicepresidentes y Secretarios de Seguridad y representantes de prestadores de FECODE y los sindicatos filiales en Santa Marta. Los delegados de nuestras filiales tuvieron la oportunidad de presentar informes sobre la situación de la atención en salud en sus respectivos territorios, y un completo equipo del FOMAT encabezado por el doctor Aldo Cadena, vicepresidente de la FIDU Previsora.
Este equipo explicó el estado actual de las gestiones que se están adelantando para resolver los múltiples problemas que existen en el servicio. Hay avances bastante positivos en la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para el magisterio, el pago de cesantías y prestaciones sociales y económicas. Avanzan las medidas cautelares por parte de la Supersalud al FOMAT y podemos asegurar que está garantizada la estabilidad financiera del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sin embargo, las denuncias de nuestras filiales son bastante preocupantes. Desde el Comité Ejecutivo seguimos manteniendo la exigencia a la fiduprevisora de garantizar la gestión para la materialización de los derechos de los maestros y maestras. Junto a nuestra central CUT y el Comité Ejecutivo de FECODE, participaremos en las decisiones de la tercera Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe, que tendría lugar los días 8 y 9 de noviembre en Santa Marta. Esta semana, después de más de 30 años, realizaremos el tercer Congreso Pedagógico Nacional. Dedicaremos 3 días, 12, 13 y 14 de noviembre, con la participación de invitados nacionales e internacionales, porque es el momento de un gran debate político educativo alternativo, dinamizar el movimiento pedagógico, fortalecer los proyectos educativos alternativos y sobre todo la dignificación del rol del docente en el aula y sociedad. Compañeras y compañeros, la lucha continúa. La unidad en la lucha nos hará vencedores. Sin luchas no habrá victorias. Que pasen todas y todos un feliz fin de semana. Y la invitación antes de despedirnos es a conectarse enseguida a través de nuestras redes sociales a Encuentro Radiovisual en Vivo. Recuerden suscribirse, seguirnos y visitarnos en TikTok, X, Facebook e Instagram y estar atentos a Frecuencia F, el espacio informativo institucional de los miércoles a las 6 de la tarde. Gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. ¡Feliz día! Y feliz fin de semana.